Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto es el episodio número 82 y bueno, como ya os habréis dado cuenta, hemos vuelto otra vez a Radio Joven Digital, ya sabéis, los miércoles a las 9, todos los miércoles. De hecho yo la verdad es que llevo mucho trabajo por delante y por detrás, realmente. Es algo que me alegro mucho, el mero hecho de que pueda trabajar, el mero hecho de que pueda hacer algo, ¿no? Porque ya sabéis que yo soy una persona muy poco constante, pero por el mero hecho de que yo esté haciendo algo que me esté entreteniendo, al final esto es una terapia, ¿no? Al final esto lo que hace es ayudarme como persona, ¿no? Y emocionalmente hablando y también incluso académicamente hablando, ¿no? Porque así me puede ayudar también en cuanto a los aspectos con respecto en cuanto a los estudios, ¿no? En general, esto me puede ayudar, es como un ejercicio didáctico, ¿no? Al final es lo que más importa dentro de Diario de un Ansioso. Y bueno, en este episodio en concreto vamos a hablar de un popurrí de cosas. Sinceramente es algo que yo quería comentar, abarcar, ¿no? Porque ya sabéis que yo soy una persona que intenta tocar todos los palos, a pesar de que no sepa, ¿no? Que no sepa de lo que se está hablando. Quiero también informarme, quiero también un poquito dar desde una primera instancia que soy una persona ignorante, ¿no? En ese tipo de cosas y por lo tanto, pues bueno, tener esa premisa para no, digamos, decir, comentar que yo soy una persona que tiene, digamos, la verdad absoluta, ni mucho menos. No es el objetivo. El objetivo es decir, oye, voy a dar mi opinión, puede ser que esté acertada, puede ser que esté, digamos, sea errónea, ¿no? Al final esas cosas hay que admitirlas desde una primera instancia para poder sentar las bases, ¿no? Y no decir que tú, como persona, como comunicador, eres la verdad absoluta, ni mucho menos. Al final es un concepto de admitir y ser sincero con tu audiencia, ¿no? En este episodio en concreto vamos a hablar de temas quizás un poco polémicos, ¿no? Quizás son temas que mucha gente tiene una disparidad, ¿no? Con respecto a una dicotomía con respecto al sí o al no, ¿no? Es algo que es bastante común dentro de la sociedad, obviamente, ¿no? El tema de la parcialidad, el tema de, digamos, de decantarte por un tema, por un tema o por otro, ¿no? Es un tema, nunca mejor dicho, bastante curioso, ¿no? Cómo nos movemos. Al final somos bastante simples en algunas cosas, ¿no? Siempre tenemos que decir sí o no. Pero poca gente dice, no lo sé, tal vez, puede ser, ¿no? Muy poca gente dice eso. ¿Por qué? Porque realmente la gente se piensa que decir eso denota ignorancia. Y sí, puede denotar ignorancia, pero no denota estupidez. No es eso, no denota poca inteligencia o poco cociente intelectual, no denota eso, denota que eres una persona precavida, eres una persona que dices, de acuerdo, no sé lo que estoy diciendo, por lo tanto voy a rebajar el nivel, el listón, para que la gente no se piense que yo estoy diciendo la verdad absoluta, ¿no? Al final decir no lo sé o tal vez es más acertado que decir sí o no en muchas ocasiones, ¿no? Porque puedes decir en un momento en concreto sí, pero puede ser que estés totalmente errado con lo que estás comentando. No se sabe exactamente lo que se está comentando y por lo tanto decir el sí es erróneo para mí, en mi opinión, ¿no? Por lo tanto el tema de decir no lo sé, tal vez, me parece algo muy acertado, ¿no? Que yo he visto poca gente, digamos, se abalanza, ¿no? a otorgar este tipo de respuesta, ¿no? Y se me hace curioso. Entiendo el porqué, porque la gente piensa que que da una vertiente de desconocimiento. Sí, lo hace, pero el desconocimiento no es igual a idiotez. Desconocimiento quiere decir, otorgar desconocimiento, demostrar que hay desconocimiento, demuestra que eres una persona precavida, eres una persona honesta con respecto a lo que estás comentando y por lo tanto al final eso es lo que cala en la gente, ¿no? La honestidad, decir las cosas como son, ¿no? Sí que es verdad que también otra gente dice que conceder una respuesta concisa, conceder una respuesta, digamos, escueta, ¿no? Y muy directa es lo que verdaderamente cala en el espectador. Lo entiendo, pero sin embargo yo sacrifico audiencia, yo sacrifico visualizaciones, sacrifico todas esas cosas en pos de ser honesto con la audiencia, en pos de ser yo, Enzo, un ansioso, ¿sabéis? Al final es un tema de integridad, es un tema de ser honesto conmigo mismo y con vosotros, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cosas, al final, lo que hace es abarcar
abarcar muchas cosas y a pesar de tener tu ignorancia, ¿no?, presente. Yo creo que es importante también, digamos, aclarar este tipo de cosas. Por eso, digamos que por este motivo, digamos, hablo de estas cosas, ¿no? Por ese motivo claro, de ser honesto, ¿no?, con la audiencia. Por lo tanto, a partir de esto, a partir de lo explicado, a partir de lo que acabo de comentar, que ha sido un speech bastante largo, ¿no?, ya sabéis cómo soy. Al final es algo muy intrínseco dentro de mí. Al final, si estáis escuchando Diario Ansioso, es precisamente por eso, porque a veces yo me voy por las ramas, a veces yo comento alguna cosa, a veces simplemente hablo de cualquier tontería, ¿no? Yo creo que es lo característico dentro de Diario Ansioso. Vamos a ir a lo que verdaderamente importa, ¿no? Me gustaría un poquito puntualizar que son temas, y voy a seguir mi propio ejemplo, que son temas que realmente los he vivido, pero sí que es verdad que quizás estoy fallando en algunas cosas, quizás no estoy acertado. Por eso digo que no tengo la verdad absoluta, por eso digo que no tenedme como estandarte, por eso digo no tenedme en cuenta en este tipo de cosas. Simplemente vamos a hablar. Me gustaría que si alguien quiere expresar su opinión con respecto a este tipo de temas, que lo ponga debajo en los comentarios. Me gusta que haya interacción, siempre me ha gustado y hoy no es la excepción, ni mucho menos estos temas, digamos, que dan a pie a mucho debate, ¿no? Y es la eutanasia. Vamos a hablar de la eutanasia. Es un tema que yo realmente escogí, es un tema que yo hablé, que puse sobre la mesa ya en el episodio de la psicología de Silent Hill, ¿no? La psicología Silent Hill es un videojuego de terror psicológico, ¿no?, donde se forma una situación de eutanasia, ¿no? Y estaba hablando un poquito de eso de forma a grosso modo, ¿no?, de forma muy superficial, pero sí que es verdad que lo puse sobre la mesa y es un tema que me interesó bastante porque, vaya, es algo que, a pesar de que está, digamos, instaurado, está inscrito en un videojuego, en el guión de un videojuego, se puede extrapolar en la vida real. Por supuesto, de hecho, el videojuego se basa en la vida real, ¿no? Al final esto que se dice, el dicho ese que se dice que la realidad supera la ficción, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones te pones a pensar, reflexiones y dices, Dios, todo lo que vemos en el cine al final tiene una base real, ¿no? Y en este tipo de cosas me parece interesante de comentar, interesante dentro de lo macabro, dentro de lo triste que puede llegar a ser la eutanasia, ¿no? La eutanasia es una elección rápida con respecto a tu situación precaria, una situación complicada, ¿no? Es una forma de escape, es una forma de decir, adiós, yo no puedo más. Estoy en una situación complicada, no hay solución. Mi única vía es desaparecer, mi única vía es simplemente olvidarme de todo, no sentir nada, porque sé que este dolor no se va a mitigar con nada. Necesito una respuesta, necesito una solución esporádica, radical, ¿no? Y por eso está la eutanasia, por eso está. En muchos países no, digamos, está prohibido. Sin embargo, quiero dar mi opinión con respecto a la eutanasia. Debo decir, y me voy a mojar, que no tengo ni idea. No tengo ni idea si debe ser que sí o debe ser que no. No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque son temas tan complicados y encima son temas que no son generales, son temas que pueden pasarle a una persona en concreto, a otra, de forma distinta, con contextos diferentes. Y yo, ¿cómo voy a saber, en calidad de persona, una persona que solo ha vivido su propia vida, cómo voy a saber las diferentes situaciones de los demás? ¿Cómo voy a saberlo? Claro que no lo voy a saber. ¿Y cómo yo puedo determinar que eso es bueno, eso es malo o deja de serlo? ¿Sabéis? ¿Cómo lo puedo yo determinar? ¿Cómo puedo regentar una ley basada en algo general? No puedo hacerlo. Pero sin embargo, entiendo que gente que verdaderamente no va a pasar, no va a seguir con mejor vida, no hay una mejoría con respecto a su salud. Entiendo que está en una fase terminal, entiendo el tema de ese recurso. Ese recurso, lo entiendo perfectamente, porque al final es un descanso merecido. Pero sin embargo, hay otra gente que por una minúscula situación
por un minúsculo detalle en su vida, ya está pensando en las tendencias, ¿no? Exagerar la situación y por lo tanto recurrir a la eutanasia. ¿Entendéis lo que estoy comentando? Que al final hay gente que exagera su situación, ¿no? En pos de elegir, escoger una situación directa, ¿sabéis? Sencilla, directa, al cuello, ¿no? Y es lo complicado, y eso es verdad que es algo que, digamos, es responsabilidad de cada persona. Sin embargo, nosotros hemos instaurado la ley en sí, ¿no? Es complicado, por eso digo yo que la eutanasia no es tan fácil decir sí o no. No. Esto es lo mismo que, digamos, el aborto. Me gustaría también hablarlo en un futuro. No es tan fácil porque no es sí ni no. ¿Sabéis? Cada uno tiene su opinión, por supuesto. Y puede decir que no, puede decir que sí. Pero es complicado a veces ponerlo en contextos, ¿sabéis? En ponerlo en muchos contextos. ¿Entendéis lo que estoy comentando? No es lo mismo una persona, digamos, que intente, ¿no? Digamos, tomar ese recurso en una situación que no requiere eso, que hay una solución y la situación en sí, de forma objetiva, es una tontería y que tenga que optar por eso. ¿Por qué? Por el mero hecho de que es una persona insegura. ¿Por qué? Por el mero hecho de llamar la atención. ¿Sabéis? Esto suele pasar mucho y sobre todo en los adolescentes. El tema de llamar la atención porque nunca ha recibido atención. ¿Sabéis? Esa carencia de atención y por lo tanto quiere realizarlo en forma de una situación tan grande y tan morbosa como sería el suicidio. ¿Sabéis? Por lo tanto, a mí la eutanasia es algo que en ciertas situaciones es algo necesario. Es algo necesario porque necesita la persona en concreto que no tiene solución, ¿no? Que está en una fase terminal, necesita una ayuda. ¿Qué sería eso? El tema de desaparecer, el tema de descansar ya de una vez por todas. Pero sin embargo hay gente que exagera la situación. Sí, hay gente y gente, quiere decir, digamos que el sentimiento con respecto a esa situación es diferente para cada uno. Y lo que verdaderamente importa es el sentimiento que tienes con respecto a la situación. Pero ojo, a veces nosotros tendemos a exagerar las cosas. Y no vemos nada, vemos oscuridad. Vemos oscuridad. Cuando sin embargo, con una pequeña cosa que sería una linterna, ves un camino. Aunque sea pequeño, ves un camino. Y ves una situación donde puedes seguir adelante. Con una pequeña linterna. La pequeña linterna, ¿sabéis cuál es? Seguir adelante. La pequeña linterna es pedir ayuda. La pequeña linterna es no recurrir a la eutanasia. En ese sentido, en situaciones tontas, en situaciones que exageras de forma objetiva. Si estás en una forma terminal, de acuerdo, lo entiendo. Pero si estás en una situación que tiene solución y no la has pedido algo y te has ido a lo más extremo. No has empezado por tus bases. Empieza por las bases. Después ve escalando. Pero no recurras al último nivel, porque te va a costar. Necesitas un recorrido y no es acertado. No es acertado. ¿Sabéis? Es mi opinión. Quizás no estoy siendo del todo claro. Quizás no estoy siendo acertado. Por supuesto, nunca me considero una persona con la verdad absoluta. Y en muchas ocasiones me he equivocado. Probablemente en este episodio me estoy equivocando. Probablemente estoy yo fallando. De acuerdo, lo admito. Soy persona. Y por eso estáis vosotros. En la caja de los comentarios para corregirme. Para dar vuestra opinión. Y para que tengas una retroalimentación muy bonita, característica en una sociedad que se comunica, que habla, que se expresa. Al final, nosotros tenemos opiniones, sí, pero muchas veces es formada en base de otras opiniones. La formamos, creamos nuestra propia. Individual. ¿Sabéis? Por lo tanto, me gustaría
que quizás una persona que sabe más del tema, que tenga más conciencia con respecto a lo que está pasando, que comente, que no tenga miedo. No le voy a comer. De hecho, es imposible, aunque quisiese no podría. ¿Sabéis? Porque al final, Diario 18 también sois vosotros. Y el hecho de que comentéis me parece estupendo, me parece genial. Es una manera de aprender, tanto por vosotros como por mí, por supuesto. Así aprendo de las opiniones de los demás, así aprendo. Y digo, oye, de acuerdo, quizás lo que yo estoy diciendo es erróneo. Quizás, oye, con esta vertiente que me acaba de otorgar esta persona, oye, quizás cambie mi opinión. Quizás, de acuerdo, voy a tener en cuenta esta opinión. Y no voy a rechazarla desde un principio por el mero hecho de que, digamos, tiene una opinión totalmente distinta a lo que yo estoy expresando. ¿Sabéis? Al final no hay que tampoco, digamos, martirizar a una persona por el mero hecho de que tiene una visión totalmente distinta de lo que tú tienes en un principio establecido. No, adáptate a esa situación, adáptate a esos cambios. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a aprender mucho más, a abarcar mucho más, a tener un sentimiento de decir, oye, voy a investigar, de explorador, sí, de aventurero, quizás emocional, pero tener esa aventura, ¿no? Con respecto a tu situación, ¿sabéis? El tema de abarcar ideas, el tema de abarcar sentimientos, no limitarse. ¿Sabéis cómo es la situación? ¿Sabéis cómo es, digamos, las bases? Lo tenéis claro, pero tened esa vertiente de ir a la práctica, no tener miedo a fallar. No tened miedo, porque al final cuando fallas es cuando más aprendes. Y lo digo de verdad. En muchas ocasiones, el hecho de que te muestren, te otorguen la aceptación con respecto a tu idea, y aunque no sea así, aunque no sea verdad, es muy malo, es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque eso denota que al usuario que está comentando la opinión, eso denota que cualquier cosa que diga, aunque sea una barbaridad, va a ser aceptada. No. Se puede criticar, se puede hablar, se puede dialogar y decir, oye, a partir de aquí, a pesar de la situación, a pesar de que no estoy de acuerdo, lo comento. Quizá la otra persona tenga otra vertiente diferente, pero con ese choque frontalmente de opiniones, de sentimientos, se puede crear algo, se puede hacer una amalgama, se puede hacer una media, ¿sabéis? Sumas los dos números, los divides entre 2 y te da esa opinión conjunta. Por lo tanto, con esta reflexión, ¿qué quiero comentar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Que comentéis. Básicamente, todo esto ha sido todo este speech ha sido, digamos, englobado, ha sido todo formado, mezclado, sumado a un núcleo, que es que comentéis, básicamente, ¿no? Obviamente no es una obligación, pero es algo que, sinceramente, lo tengo muy en cuenta. Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Agradezco los likes, claro que os agradezco, porque lo agradezco porque os gusta mi episodio, eso denota que os gusta. Las visitas también, porque realmente eso quiere decir que causa un impacto en cuanto a lo que puede atraer, ¿no? mi episodio en concreto. Pero lo que verdaderamente a mí me llena como comunicador es que haya otra persona que también se comunique con respecto a lo que estoy expresando. ¿Por qué? Por eso que denota que el tema que estoy poniendo sobre la mesa es interesante y que puede plasmar esta sensación de interés a otras personas al otro lado de la pantalla. ¿Sabéis? Digamos que el tema del comentario muchas veces como que no le damos esa importancia, pero yo realmente lo veo como importante porque eso me denota también, aparte de que digamos hay un interés con respecto a mi programa, eso también denota que hay una persona detrás, que hay una persona que se interesa, hay una persona que verdaderamente existe, que piensa, que reflexiona, que tiene su propia vida y que ha, digamos, mostrado, que ha expresado su comentario en pos de que yo también lo pueda leer. ¿Sabéis? Que ha gastado
una pequeña parte de su vida, pero para mí es muy grande, ¿sabéis? Al final es lo que verdaderamente importa dentro del comentario, esa demostración de que hay una persona detrás de la pantalla, de que no estoy solo, ¿sabéis? Quería hablar, de hecho ayer, estuve en Onda Deportiva, es un programa de aquí de Radio Joven Digital, donde yo me siento muy cómodo, la verdad, y como colaborador y me tratan muy bien. Realmente es algo que, oye, agradezco muchísimo yo participar allí. Si no lo habéis escuchado, escucharlo, porque es un programa muy interesante el de ayer, y ya el programa es en general. Si os gustan los deportes, a mí realmente es algo que me interesa mucho, y el mero hecho de que yo pueda colaborar en algo así, que me parece genial, oye, agradezco muchísimo, por supuesto, ¿no? Me gustó muchísimo, y de hecho ayer, que fue ayer el programa, toqué ciertos temas que yo en mi vida he tocado. Por ejemplo, el kickboxing, por ejemplo, esos deportes, ¿no?, de contacto físico. No, en mi vida yo he visto deportes así, en mi vida me ha interesado. Soy sincero, nunca me ha interesado. No por nada, sino porque simplemente no ha habido una cultura en casa, o ya por el mero hecho de yo como persona nunca me he sentido atraído. No, yo siempre he sido mucho más de otro tipo, ¿no? No pasa nada, se admite, pero sin embargo, aunque, digamos, a pesar de que yo no estoy, digamos, interesado con estos temas, me pareció muy interesante el mero hecho de aprender de ellos, ¿no? Aunque suene contradictorio, aunque sea un poco estúpido, ¿no? El hecho de que, oye, pueda aprender mucho más, aunque en un principio no me interesase, para mí es un gran paso, porque eso denota que a pesar de lo que me puede dar, de lo que me puede otorgar, a pesar de eso, mi afán por aprender aún sigue constante, aún sigue latiendo, ¿sabéis? Aún sigue siendo un órgano que funciona, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de las desavenencias. Por lo tanto, ayer, el hecho de que abarque temas que yo desconozco completamente, pero sí dando mi perspectiva, ¿no?, con respecto a la psicología, por ejemplo, en la psicología del luchador en sí, ese tipo de cosas. Yo estoy acostumbrado mucho a hablar, muchísimo a hablar, ya lo sabéis perfectamente, ya llevamos como más de 20 minutos, simplemente yo hablando. Pero digamos que en ese episodio en concreto hay muchas ocasiones que yo me he callado. ¿Por qué? Porque al final callar es mucho mejor que decir algo sin saber, sin tener conocimiento de ello, ¿sabéis? Al final lo mejor es callarse. Que parezcas tonto, pero no lo seas, ¿sabéis? Y digamos que ese tipo de cosas, al final callarte y prestar atención en nuevos temas es algo que, vaya, eso hace que aprendas de los demás, ¿no? Eso aprendes y, digamos, reflexionas, porque yo en ese mismo programa yo reflexionaba diciendo, fijaos la idea que tiene la sociedad con respecto al luchador, ¿no? Que es una persona agresiva, sobre todo también el tema de las películas, eso suele pasar también en las películas, hay películas que no, pero simplemente está ese estereotipo, ¿no? Siempre. En las películas, la sociedad en general, ¿no? Sin embargo, lo notas, te cercioras y te das cuenta que no es así, que al final es una estigmatización, que al final es una idea, son conjeturas que se forma la otra persona, por ciertas cosas, por Hollywood, por el cine en general, por la situación en donde se ha hallado. ¿Entendéis? Que al final el luchador es un trabajador, es un deportista. Y no quiere decir que por el mero hecho de que haga un deporte de contacto físico, no quiere decir que es una persona violenta. No, hay que también diferenciar esos conceptos. Hay que diferenciarlos, por supuesto. Y yo ya tenía esa idea. Yo tenía esa idea ya establecida. Pero ayer, con el programa de ayer, definitivamente me di cuenta que es así. Que estaba en lo cierto. De que, por mucho que peleen, no quiere decir que sean personas violentas. Y eso me pareció hermoso. Lo digo de verdad. El hecho de que una idea que mucha gente no está de acuerdo y que yo lo tenía en la cabeza y que sé que si lo hubiera comentado en las cuestiones habría gente que me habría rechazado, habría dicho que no, me doy cuenta en mis propias carnes que no es así, que no es así lo que la gente decía, y que lo que estaba diciendo y lo que estaba yo pensando era verdad.
Y eso me demostró que aprendiendo más, me demostró que abarcando mucho más, puedo aprender muchísimo más también. Y quizás esté acertando o no, pero el mero hecho de intentarlo, el mero hecho de abarcar nuevas cosas, eso me mejora como persona. Mejora, claro que mejora. Yo estoy mejorando como persona. Yo hace 10 años no era así. Creedme, no era así. Si ya me veis como un cazurro, imaginaos hace 10 años, que no tenía tanta experiencia como antes. Como ahora, disculpad. ¿Entendéis? ¿Entendéis que al final hay que tener una curva de aprendizaje? Aceptar que estás en lo más bajo. Pero oye, poco a poco aprendiendo. Día a día. No te digo, digamos, mucho día a día. Simplemente un poquito, porque al final poco, las pequeñas sumas se convierten en grandes sumas. Pero hay que tener una constancia. Hay que tener un querer hacerlo, ¿no? Una predisposición, una vocación, ¿no? Lo que estoy comentando ahora mismo, 26 minutos hablando, esto no lo podría hacer hace 10 años. Esto es experiencia, esto es querer hacerlo, ¿no? Mucha gente se preguntará, Enzo, ¿cómo lo haces hablando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y yo tengo una respuesta, constancia. Y tengo una respuesta también otra, vocación. Y tengo otra respuesta, no tener miedo al fracaso, no tener miedo al error, no tener miedo de equivocarte en directo. Porque en muchas ocasiones, esto es en directo, obviamente, está claro, en muchas ocasiones me he equivocado, por supuesto me he equivocado. Pero sin embargo, dentro del mismo podcast, he rectificado. Y el hecho de mostrar que soy una persona y no un robot, eso es lo que verdaderamente importa también. Demostrar que soy una persona que se equivoca. Que quizás tenga reflexiones acertadas. Sí, puede ser. Pero que yo también me equivoco. Y en el programa de ayer, ¿no? Me pareció interesante hablar de la violencia. Si es justificada o no, ¿no? Yo, sinceramente, ya os digo que esto se puede extrapolar en cuanto a la eutanasia, ¿no? El tema de la violencia justificada. ¿Hasta qué punto hay que decir sí o no? Yo creo que hay muchas variables en juego. Yo creo que hay mucho azar. Yo creo que hay muchas situaciones. Depende mucho de las situaciones, ¿no? Hay una gran dependencia en cuanto a la situación, en cuanto al contexto, ¿no? Porque digamos que hay contextos donde la violencia es injustificada, donde la violencia no tiene por qué salir, porque en ningún momento se ha denotado, en ningún momento hay una predisposición a ello. Pero hay otros temas, hay otras cosas que sí, quizás por el mero hecho de defenderte tienes que recurrir a la violencia, ¿sabéis? Ya es un tema de defensa, ya es un tema de que no te hagan daño, ¿sabéis? Por lo tanto, el tema de violencia justificada sí o no, la violencia es justificada sí o no, yo me mojo y digo, puede ser que no, a veces sí, a veces no. A veces sí o a veces no. No hay que decir sí o no. Sí o no. No. Estoy siendo hipócrita ahora mismo, ¿no? Diciendo de sí o no. No. ¿Entendéis el punto? Hay mucho contexto por delante. Muchas variables. Muchas situaciones. No puedes decir sí o no en algo que engloba todo. Algo que es muy general. Depende de qué tu contexto, depende de muchas cosas, depende de todo. Depende de todo, por supuesto, por Dios. Por Dios. No puedes comparar una situación tonta con una situación seria que verdaderamente le requiere una defensa. Y me pareció interesante, me pareció muy interesante y fue un golpe en la cara de esa gente que es, digamos, que tiene ese pensamiento con respecto a los luchadores, por ejemplo, que son personas violentas, que este luchador en concreto dijo: la violencia no es justificada. La violencia no es justificada, depende en qué situaciones, ¿no? Ya me entendéis. Pero lo dijo. La violencia no es justificada en la situación que hablamos. La violencia no es justificada. Y es una persona que se dedica a ello. Y algo, una frase que me gustó mucho es que
digamos, un luchador de verdad nunca lucharía en la calle. Nunca lucharía en la calle. ¿Por qué? Porque ya está todo el día luchando en el gimnasio o en el trabajo. ¿Para qué quiere luchar en la calle? Encima, algo de forma más informal, de forma no tan recta. Y aparte que en la calle no solo hay puños, hay armas blancas, incluso armas de fuego. Y me parece una reflexión tan básica, pero a la vez tan importante de aclarar. Básica no en el sentido de que sea estúpida, no. En el sentido que es tan obvio, o sea, es tan... tiene tanto sentido lo que está comentando, que es obvio, que es básico. Pero hay gente que aunque lo que esté expresando sea básico, no lo entiende. No entiende que estas personas en concreto, estos deportistas, no son propensos a la violencia. Son propensos al trabajo, a trabajar, a ser el mejor en su trabajo, a tener una mentalidad de ser el primero, de ser el mejor. Aunque al final no lo sean, pero tener ese pensamiento. Porque es lo que verdaderamente define. De hecho, yo debo decir, define a un profesional. De hecho, yo debo decir que en la lucha, el deporte, hay más componente emocional, mental, psicológico que físico. O al menos están en la par. Es mucho... los deportes es mucho más mental de lo que uno piensa. Mucho más mental. Si no, os ponéis un ejemplo en cuanto al fútbol, ¿no? Por ejemplo, el fútbol. Muchos, digamos... Hay muchos futbolistas que tienen mucho talento, por supuesto. Tienen mucho talento. Y otros quizás que no tienen tanto talento, pero han triunfado mucho más. Hay muchas variables, pero hay una en concreto que quiero hablar y poner sobre la mesa. Y es la disciplina, y es la mentalidad. Tú por mucho que tengas una calidad como futbolista, si no tienes la motivación, si no tienes la emoción, si no te lo crees básicamente, si digamos, presentas negligencia por el mero hecho de que no vas a los entrenos, llegas tarde, te presentas una condición física deplorable, por mucho que tengas calidad, lo que se sobrepone, lo que se superpone, es la disciplina. Es la disciplina. Y ser una persona recta, modelo, con respecto a lo que se está creando. ¿Por qué? Porque por mucho que tengas talento, lo que es opacado por la disciplina. Porque al final el fútbol también es un juego de equipo, es un juego colectivo. Y si un engranaje falla, puede que falle todo el equipo en sí en general. ¿Sabéis? Y una persona que quizás no tenga tanto talento como la persona indisciplinada, tiene más pros para jugar, para salir al terreno del campo. ¿Por qué? Porque es un tema de respeto también. Para el equipo. Un respeto al equipo, un respeto al entrenador, un respeto a todos, al vestuario. ¿Sabéis? Y me pareció una lección tan importante, os recomiendo, ver el programa de ayer, de Onda Deportiva. A mí me parece espectacular, me parece algo a tener muy en cuenta, sinceramente. Eso me hizo aprender, me hizo reflexionar incluso en temas que a mí no me interesa nada. Yo lo digo así, no me interesa nada la lucha, pero para nada. No porque lo vea un deporte de bárbaros, no es por eso, no, porque no soy tan snob. Pero no me refiero a eso. Me refiero más bien es que no me interesa. Ya está, no pasa nada, no me interesa y eso no quiere decir que lo odie o deje de odiar. No, simplemente no me interesa y ya está, no pasa nada, ¿no? Es algo que, vaya, tampoco creo que sea que se tenga que puntualizar mucho en ello porque yo creo que está muy claro. Damos un pequeño descanso de un minutillo y volvemos.
Bueno, volvemos después de este pequeño descanso. Ya sabéis que en mi caso no suelo dar descansos, pero me pidieron que lo hiciese, así que digamos que es algo que al final va a ser una tónica dentro de aquí, dentro de Diario Un Ansioso. Lo entiendo perfectamente, porque al final hablar de tantos temas, al final escuchar a una persona de forma tan constante, ¿no? Por media hora, al final cansa a la persona. Lo entiendo perfectamente. Al final no tengo la voz más bonita del mundo, tampoco tengo la dicción más perfecta del mundo, y tampoco elijo, tampoco tengo una selección de palabras a mi disposición tan variadas como para poder entretener al oyente medio, ¿no? Pero bueno, al final esto todo se intenta de que este episodio en concreto se lleve a cabo. Ya sabéis cómo es Diario Un Ansioso, ya sabéis que hablo de muchos temas, ya sabéis que hay mucha reflexión, porque al final Diario Un Ansioso es reflexión pura, ¿no? Al final, digamos que tiene muchas vertientes, por supuesto, ¿no? En cuanto a psicología, pero al final psicología, a partir de la psicología tienes también una reflexión. Sí, ¿cómo no vas a tener una reflexión si es algo de la mente, si es algo que tienes que pensar, que tienes que tener en cuenta, ¿sabéis? Tener interiorizado, tener una retrospectiva también e introspección también con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? De lo que te está pasando, ¿no? Y de lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, un poquito abarcar, un poquito de decir simplemente que cómo te has sentido, cómo te has dejado de sentir, es una terapia para mí. Es una terapia para mí porque al final, esto de hecho lo comenté lo comentó un director de un corto, ¿no? Que hablamos en el anterior programa, que hablamos un poquito de que su abuelo en concreto no estaba haciendo un corto sobre un aspecto muy concreto de su abuelo, ¿no? Estamos hablando de que era una persona bastante susceptible, una persona sensible, ¿no? Y uno de los conceptos que explicó era que una persona que se reservaba mucho, ¿no? Sus sentimientos, sus aspiraciones, quizás incluso, ¿no? Por miedo a la repercusión o por simple timidez, ¿sabéis? Y me puse a reflexionar y digo, vaya, lo puedo extrapolar a mí, lo puedo extrapolar a mi madre, por ejemplo, ¿no? Porque somos personas que nos reservamos mucho, somos personas que, a pesar de que son opiniones quizás acertadas o quizás tengamos a alguien que pueda escuchar, no lo hacemos. No lo hacemos por simple timidez, por simple miedo a lo que dirán, ¿no? Cuando me extrapolo a mí, cuando me pongo a mí como ejemplo, me refiero a mi yo del pasado, ¿no? Porque ahora no se podría, digamos, ¿cómo decirlo? No se podría poner como ejemplo a mí, ahora mismo, a mi yo del presente, porque no es así, ni mucho menos. Y es lo que quería yo ir a parar. Pero bueno, me pareció muy interesante el tema de que, wow, me reflejo mucho en ese hombre. Me reflejo mucho de que yo antes me interiorizaba todo lo que me estaba pasando, todo lo que tenía miedo, todo lo que no podía soportar. Lo aguantaba, intentaba abarcarlo todo y guardarlo en el cofre de los recuerdos. Cerrarlo con llave y tragarme la llave. Y que nadie pudiese abrirlo. Porque no quería que nadie se enterase, no quería que nadie se enterase de mis problemas. ¿Por qué? Porque quería que la gente me viese bien, me viese como el Enzo de siempre, que no me viesen triste, debilitado. Sin embargo, estaba equivocado. Al final necesitas ayuda, al final necesitas un apoyo, al final necesitas a alguien. Porque eres una persona sensible. Y sí, la teoría está ahí, de que tienes que tener una seguridad contigo mismo. Tienes que ser tu propio amigo. De acuerdo, la teoría está genial. Y está bien, no digo que esté mal. Pero hay gente que verdaderamente, aunque lo intente, no puede. No puede. Por lo tanto, a veces hay que recurrir a apoyo emocional, a un tercero. No pasa nada. Todos somos personas, necesitamos un apoyo. Y por lo tanto, yo hago un llamamiento a esos padres. Si alguien me está escuchando, algún padre, y ve que su hijo está presentando una mala situación, que se ofrezcan a hablar. Que se ofrezcan a hablar de su situación.
Porque a veces los hijos, por mucho que no comenten su situación, no quiere decir que no quieran hablar de su situación. ¿Qué quiero hablar con esto? Que al final se están guardando, pero muy en el fondo, sus hijos, tus hijos, quieren comentarlo, quieren expresarlo con alguien. Y lo dice alguien que es un hijo. Que es un hijo que se ha guardado las cosas. Que yo, al salir del instituto, me lo guardaba todo. Y de hecho, en ese camino, en esa travesía, ¿no?, que siempre hacía constante, ¿no?, a la hora de salir del instituto e ir a casa, ¿no?, porque yo iba caminando, hacía mi pequeño análisis, hacía mi pequeño resumen mientras caminaba. Y hacía mi pequeño examen y también mi actuación. Porque sí, yo muchas veces, para poder denotar, para mostrar una máscara, una cara que quería yo mostrar, optaba mucho por la actuación. Por eso muchas veces me veis que si quizás yo interpreto un papel, lo hago más o menos bien, aunque no tenga un estudio detrás, una profesionalidad. ¿Por qué? ¿Porque soy un prodigio? No, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque esto yo me lo trabajé dentro ya de mí, como ansioso, una persona que ha sufrido. Enmascarar mi situación mala en una máscara de felicidad. ¿Sabéis? Y al final, de tantas veces que lo he hecho, ya me sale natural. Sonreír sin querer sonreír. Reírme sin querer sonreírme. Sin querer sonreír. Ser feliz sin querer ser feliz. Ya me sale natural. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Padres, si veis a tu hijo que lo está pasando mal, veis algo diferente en él, intentad hablar con ellos. Pero no de forma tan directa diciendo ¿qué pasa? No, por favor. Quizás lo estáis implorando incluso. Con delicadeza, con reflexión, con inteligencia, como un padre debería hacerlo. Poco a poco, procurando tus pasos, no adelantarte a las situaciones, no saltar en 3 escalones, no, uno a uno, paso a paso, porque esto es delicado, esto es complicado, tu hijo es una persona susceptible, sensible, poco a poco, tener una dirección, ¿vale? Recta, firme, ¿de acuerdo? Sí, pero paulatinamente. Y es lo que verdaderamente importa. ¿Cómo lo haces? En vez de qué es lo que estás haciendo, no. ¿Cómo lo haces? Y más en este tipo de cosas. El diablo está en los detalles. Y esta situación no es una excepción. Y os digo que no es una excepción. Por lo tanto, yo tuve que valerme por mí mismo, en el sentido de que contar mi situación, que es algo tan complicado, algo que mucha gente lo puede estigmatizar, lo entiendo perfectamente. No tengo una animadversión con respecto a esa persona, no. Porque yo quizás, si no tuviese ansiedad, si no tuviese lo que tengo yo ahora mismo, quizás yo también pensaría de esa manera. Por lo tanto, no voy a ser un hipócrita. Y voy a decir, todos son una mierda, porque piensan que yo soy una mierda. Porque yo, en otro contexto, quizás sería como esas personas que yo me estoy quejando ahora mismo. Por lo tanto, hay que también tener un poco de perspectiva. Y pensar en el azar, las posibilidades, en la situación. Pensar, ¿no? Por lo tanto, no quiero ser hipócrita en este tipo de cosas. Pero sí que hay que acotar una cosa. Yo he tenido que valerme por mí mismo a la hora de contar mi situación, pero porque ha habido una predisposición por parte de mi familia diciendo, Enzo, si te encuentras mal, cuéntanoslo. Hubo, digamos, que mostraban cierta confianza con respecto a mí, con respecto a mi situación, a pesar de lo escabroso que podría ser, a pesar del miedo que podría otorgar en un principio. Sin embargo, eso, de decir, Enzo, no pasa nada, a pesar de lo que me estés comentando, vamos a estar aquí. Eso es lo que verdaderamente cala en una persona, en un hijo.
de tener esa confianza, de a pesar de lo que está pasando, a pesar de que en un principio quizás pueda ser algo oscuro, a pesar de todo eso, que lo pueda contar y que vea, que se cerciore que verdaderamente lo que está pensando que es oscuro no es para nada así. No es para nada así. Es todo lo contrario, de hecho es común. Dentro de una minoría eso es común. Al final tener ese tipo de cosas, al final tener ese apoyo emocional, es lo que hace verdaderamente una persona sensible, que está pasándolo mal, seguir adelante. Porque ya lo repito mucho, ya sé que me repito, pero soy obsesivo. Ya sé que me repito, pero necesitas un apoyo emocional. Porque, sí, de acuerdo, los gurús están muy bien, las teorías están muy bien, los libros de autoayuda están genial, por supuesto. Habrán libros y libros, también lo comento. Pero sin embargo, a veces hay que abarcar este tipo de temas con naturalidad. Con naturalidad. Y con la verdad por delante. Con la verdad por delante y no maquillar el resultado. En general, no digo en todas las personas, pero no hay que maquillarlo. Hay que verlo como es, como un sufrimiento, como un dolor, un constante dolor. Hay que verlo así. Y yo lo comento aquí. Yo sufro. Constantemente. Yo sufro constantemente. Cada vez que salgo a la calle, sufro. Cada vez que hablo con alguien, sufro. Sin embargo, dentro de ese sufrimiento al final te adaptas. E incluso lo disfrutas. Disfrutas la situación. Quizás es un poco extrema para ti. Pero a partir de que tantas veces estás sufriendo algo, al final te acostumbras al sufrimiento. Aunque suene triste, pero no es triste, es un tema de adaptación, es un tema de superarte. A partir de ese sufrimiento constante, ocapas ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo ves como constante. ¿Por qué? Porque tienes una costumbre con ello. Estás acostumbrada. Y ya la mente, a partir de esa costumbre, no le da importancia. Y por lo tanto, lo tiene en segundo plano. Y que intenta coger un primer plano. Que intenta coger un primer tema. ¿Y qué es el primer tema? Lo que tienes alrededor. Lo que estás haciendo. Lo que estás dejando de hacer. Es lo primordial. El tema es ser constante en cuanto a tu sufrimiento. Porque al final, ese sufrimiento, entre comillas, se mitiga. O no se mitiga. Pero el mero hecho de que sea constante, no le das tanta importancia. Y al final te centras en lo que te tienes que centrar, que es lo que estás viendo ahora mismo. Lo que estás haciendo, lo que estoy ahora haciendo, que es comentar. Porque yo al salir a la calle, yo sufro. Yo entrar aquí también yo sufro. No porque la gente me haga daño, ni mucho menos aquí. No, ni mucho menos, de hecho me tratan genial. No es porque me caigan mal, ni mucho menos. Es un tema intrínseco, es un tema mío. Pero el hecho de que yo esté aquí, el hecho de que a pesar de que me esté doliendo y esté acostumbrado, me esté centrando en esto, en Diario un Ansioso, me esté centrando en lo que estoy comentando, me esté centrando en lo que dejo de comentar, eso es lo que hace también una gran terapia. Eso es lo que hace que yo siga adelante. Eso es lo que hace que haga que yo participe en programas, que colabore en programas distintos al mío, en abarcar nuevos temas que nunca he abarcado en mi vida. De ser completo, de intentar ser completo. Con mis fallos, por supuesto, pero aprender de tu situación, aprender y ser mejor persona. A pesar de tu dolor de detrás, a pesar de tener una carga en tus espaldas, en tu espalda, una carga gigantesca. No sabéis, chicos, la carga que yo tengo en mi espalda. De cuánta mierda llevo. No tenéis ni idea, no he contado nada aquí en Diario Ansioso. ¿Por qué? Porque no quiero mostrarme como una víctima. No, porque yo ahora mismo dentro de mi sufrimiento estoy bien. Dentro de mis cosas estoy bien. De hecho, estoy viendo una luz al final del túnel. Lo estoy viendo. Estoy viendo que estoy mejorando. Pero quiero que sepáis, chicos, que yo tengo mucha mierda detrás. Mucha mierda. Pero yo soy el claro ejemplo de que a pesar de que tengo mucha mierda detrás,
No estoy diciendo ni que sea la persona que más ha sufrido, ni mucho menos. No. Yo he sufrido como he tenido que sufrir, como lo he sufrido. Eso no quiere decir que yo sufra más que otra persona o que sufra menos. No. No quiero decir eso. Pero lo que estoy comentando es que, a pesar de que tengo mucha mierda detrás, estoy aquí. Estoy en un lugar que hace unos años yo no podría estar. Estoy comentando cosas que yo hace unos años no podría estar comentando. Yo estoy diciendo cosas que hace unos años no podría estar comentando, no podría estar haciendo. ¿Entendéis el punto? ¿Entendéis a lo que quiero llegar? La constancia. De creer en ti mismo. Aunque suene muy Disney, frase Disney, pero lo digo de verdad. Al final creer en ti mismo, a pesar de que las cualidades son infundadas, a la hora de creer en ti mismo, aunque creer en ti mismo y pensar que eres el mejor es infundado y no es verdad, el mero hecho de creerlo, el mero hecho de tener esa predisposición, sí, obviamente con tener los pies sobre la tierra, por supuesto, nunca sentirte superior a los demás, pero pensar e intentar llegar a ser el mejor, eso sí que lo veo bien. A pesar de que en el trayecto falles, a pesar de que no sea verdad, pero tener ese afán, esa predisposición de superar tus cosas e intentar ser dentro de esa superación el mejor, ¿cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser malo? Si es superarse, si es sentirte Enzo, sentirte como quien te llames oyente. Haz una reflexión. Habla contigo mismo. Y piensa si verdaderamente estás enfrentándote a tus problemas. Si te estás limitando, si estás pensando en las opiniones de los demás, si estás pensando demasiado en el sufrimiento. Pensar que el sufrimiento constante, al final te acostumbras a ello. Lo digo verdad. Yo lo puedo decir a mis carnes. Por eso, ese dolor pasa a segundo plano. Y ya ahí, cuando pasa a segundo plano ese sufrimiento, te das cuenta de tu alrededor, te das cuenta de tu trabajo, te das cuenta de tus pasos, te das cuenta que estás siguiendo adelante, te das cuenta que a pesar de todo, estás peleando, estás luchando, estás siendo tú, a pesar de tus dificultades. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.